Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a los cursos de verano 2015 de la Universidad a Distancia de Madrid. Miguel Ángel Jiménez, ingeniero de sistemas, profesor presencial, así como en teleformación desde esescampus.com y la UDIMA, de Solaris, Unix, Linux, nos va a presentar el curso de LPIC 110, seguridad en Linux. Cuando quieras, Miguel Ángel, nos puedes presentar tu curso. Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a estos cursos de la UDIMA, una universidad oficial, abierta y flexible que apuesta por la evaluación continua de sus alumnos y que además tenemos actividades didácticas que pretenden que dichos alumnos aprendamos o aprendan divirtiéndose. Tenemos 17 grados, 33 másteres, doctorado, Instituto de Idiomas Inglés y Español y más de 50 títulos propios. Como decíamos en la introducción, soy profesor además también en accesscampus.com y en el aula de la UDIMA, de COBOL, de Ruby on Rails y de algunos sistemas New Linux. Y por tanto vamos a abordar hoy un tema interesante que es el de la seguridad en New Linux. Es un tema amplísimo, pero vamos a centrarnos en los objetivos del examen LPIC 110. El examen LPIC es el examen del logotipo que está ahí a la derecha, el Linux Professional Institute, el Instituto Profesional de Linux, que es una organización que propone unos exámenes de certificación sobre todas las distribuciones de Linux. O sea, se examina a los alumnos, supuestos profesionales, que tienen que demostrar sus conocimientos de objetivos que les permiten dar soporte y mantener todo tipo de servidores, como decimos ahí en la transparencia. Entonces, estos exámenes van por capítulos y por áreas cada vez más complejas. Y el examen LPIC 102 tiene varios apartados. Concretamente, el tema LPIC 110 es el tema de la seguridad, en el que hablaremos principalmente de las tareas administrativas de seguridad mediante comandos del sistema New Linux. Veremos cómo se puede configurar un sistema host, un servidor, mediante sus ficheros de configuración y cómo se puede gestionar el cifrado digital mediante utilidades como SSH y el GPG. Estos son los temas que incluye el LPIC 102 en su apartado 110. 102 es el examen. Hay el LPIC 101, hay el LPIC 102, el LPIC 201, el LPIC 202. Cada dos exámenes forman una certificación. De tal forma que hay el LPIC 1, el LPIC 2 y el LPIC 3, que son los tres niveles de certificación, cada cual más avanzado, que certifican que el candidato sabe dar soporte y tiene conocimiento avanzado de los sistemas operativos New Linux, tanto de la rama de Red Hat como de la rama de Debian, Ubuntu, etcétera. Entonces, en este caso, el 110 tiene varias áreas de conocimiento, como dice aquí: auditar un sistema para encontrar los ficheros, asignar las contraseñas, ser capaz de utilizar distintos comandos para abrir y cerrar puertos o descubrir puertos abiertos, asignar límites a los accesos de los usuarios, de los procesos e incluso del uso de la memoria, determinar qué usuarios han entrado en el sistema o están actualmente en el sistema, etcétera. Entonces, comandos que hay que saber en este apartado serían el find, passwd, fuser, todos esos que se ven ahí abajo y de los que hablaremos a continuación. Luego tiene unos distintos subapartados, el capítulo 110, en este caso el 110.2, es configurar la seguridad del host. En principio tiene que ver con la potencia y la fuerza de las claves y cómo trabajan y cómo activar o desactivar los servicios de red cuando no se están utilizando. Dado que un servicio de red, si no se está utilizando, lo más seguro es cortarlo en ese momento, dejar de utilizarlo. Hay por ahí un chiste o una cita de alguien, de un gurú de la informática de los sistemas Unix, que dice que el sistema más seguro está encerrado bajo tierra, encerrado con un montón de acero y de hormigón, envuelto en cadenas y con señores con pistolas alrededor y con tanquetas. Es decir, que el sistema más seguro es al que no se puede acceder. Entonces, como todos los sistemas tienen que poderse acceder porque ofrecen servicios, una de las cosas que tiene que aprender un administrador es a saber cuándo un servicio no está en uso para poder desactivarlo o activarlo bajo demanda, etcétera. Con lo cual aquí hay una serie de utilidades y de ficheros de configuración que son esos que se ven ahí: el etc SINETD, el etc SADO, el etc inittab, de los que hablaremos luego. Y una tercera parte, el 110.3, habla de cómo securizar los datos, cómo hacer los datos seguros mediante cifrado, lo que en inglés dicen encriptación, que creo que no existe en castellano sería cifrado, cifrar
mediante un certificado, mediante un algoritmo de cifrado que hay variados, cifrar nuestros datos. Algo que, por ejemplo, muchas personas ya hacemos o ya hacen en su correo electrónico, hacen los bancos en sus tiendas online, las tiendas online también lo hacen, es decir, cifrar la información, codificarla en un sentido y decodificarla en el sentido contrario para que solamente quienes tengan capacidad o un certificado para recoger esa información puedan reconocerla como tal y leerla. Si esa información cifrada es captada por alguien entre medias, por un espía, por un sniffer, por un programa, por un agente enemigo de la competencia o de otro país, como va cifrado, no podría descifrarlo. O le costaría miles de años. Como nadie va a vivir miles de años, pues normalmente se da por seguro un cifrado que aunque la probabilidad de descifrarlo sea de 1 entre 1000 millones, pues a lo mejor hay que estar 1000 millones de segundos, o 1000 millones de años, o 1000 millones de lo que sea, la unidad de cómputo que sea en cada caso, para poder descifrarlo. Entonces, no hay ningún sistema seguro 100%, lo que hay es sistemas muy costosos de descifrar. Pues de todo eso también tenemos utilidades dentro del sistema, como parte de la administración del sistema, importa también conocer cómo se pueden cifrar todos esos servicios, ficheros, etcétera. Fundamentalmente aquí hablaremos del SSH, del RSA, etcétera. La seguridad del sistema se puede ver de varias formas, a nivel de usuario, con las contraseñas y los permisos de usuario, con los módulos de autenticación PAM y PAM, para saber qué se puede, a qué estás autorizado a hacer, qué estás autorizado a hacer en cada caso. Hay distintas formas de controlar el acceso del superusuario root al sistema. Ya veremos por ahí un par de transparencias sobre lo que es root. El que tenga acceso a root, digamos que domina el sistema, porque es el dueño de todo, ¿vale? Cómo se pueden utilizar distintos bits de permisos, como el SUID, el SGID y el Sticky Bit. Cómo se pueden identificar los ficheros de datos asociados con usuarios, para que, por ejemplo, nada más haya usuarios que accedan a unos determinados ficheros y no puedan acceder a otros. Los comandos su y sudo, para ejecutar comandos administrativos y órdenes de administración del sistema. Los registros de seguridad del sistema, que están debajo de /var/log. Y algunos comandos útiles para controlar la seguridad. El tema del cortafuegos o el firewall, aunque yo normalmente lo considero que entra dentro de la seguridad del sistema, y entra, de hecho, como no entra dentro de este apartado del LPIC 110, ese no le vamos a tocar, pero esta transparencia es de cuando habitualmente impartimos clases en la UDIMA o en Access Campus. Entonces, aquí tenemos algún resumen de algunos términos, ficheros principales y utilidades, como son el /etc passwd, que es el sistema que en todos los sistemas Unix o New Linux, o sea, en Solaris, en HP Unix, en el AIX de IBM, todos esos son sistemas Unix de pago, digamos, comerciales, y luego estarían, por ejemplo, todos los sistemas New Linux, Red Hat, Fedora, Ubuntu, Debian, SUSE, OpenSUSE, Guadalines, etcétera. Todos los demás, todos estos ficheros que están todos basados en el System 5 y similares de Unix de los años 60, pues tienen esta configuración. En /etc passwd es un fichero de texto plano que contiene información de las cuentas de usuario. En /etc /shadow es un fichero de texto plano que contiene las contraseñas de los usuarios, normalmente cifradas con un algoritmo para que, aunque tú veas ahí una serie de caracteres raros, te requeriría mucho esfuerzo convertir eso a una clave de verdad. Es una codificación, la del algoritmo MD5, que en un sentido es fácil de generar y rápida, y en el sentido contrario es muy difícil, con lo cual, aunque ahí estén las contraseñas a la vista, como están cifradas, de lo que hablaremos luego, dado que están cifradas, para el sistema ha sido muy fácil generarlas y cifrarlas, pero descifrarlas normalmente no es tan fácil si no sabes la semillita, si no tienes el algoritmo apropiado y la semilla apropiada. Como un extraño no tendría a lo mejor la semillita, pues es más difícil que lo pueda conseguir descifrar. Lo mismo sucede con etc group y etc gshadow, etcétera, lo que vemos ahí. Distintos ficheros que contienen información, los que están debajo de /etc. Y luego tenemos comandos que sirven para cambiar esa información. change, escrito en castellano, sirve para cambiar la contraseña, sirve para cambiar la fecha en que expira o que caduca una contraseña. Al fin y al cabo, la fecha en que expira o caduca una determinada cuenta de usuario. El gpasswd es para cambiar la pertenencia a un grupo o a otro, y todos los demás que vemos ahí, ¿vale? Siguiendo con otros importantes, el passwd, que es para cambiar las contraseñas, ¿de acuerdo? Y luego tres comandos muy importantes que vemos ahí al final: useradd para crear una nueva cuenta de usuario, userdel para borrar una cuenta de usuario y usermod para modificar una cuenta de usuario. Obviamente esas son
de uso exclusivo de los administradores, en principio de root, y quien root delegue, ¿vale? Como decíamos, el etc passwd y el etc shadow contienen las cuentas de usuario y las contraseñas, y lo que tiene que ver con los grupos pues está en el etc barra group y el etc barra gshadow, ¿vale? Si alguien quiere ver más detalles puede pausar la grabación o luego escribirnos por correo o sencillamente apuntarse a algún curso de Access Campus o de Udima donde contamos todo esto. Aquí vemos la estructura de un fichero etc passwd donde están las contraseñas cifradas. Ese segundo elemento que tiene una X, que debajo pone password, sería la contraseña cifrada, ¿vale? Aquí vemos la descripción de cada uno de esos campos que veíamos antes. Además, también tenemos otra serie de comandos que son importantes a la hora de trabajar en el sistema y que tienen que ver con la seguridad, como son, por ejemplo, el comando find, que vemos ahí, find, find, para encontrar, por ejemplo, determinados ficheros con un determinado bit. Buscar en todo el sistema de archivos determinados ficheros con un determinado bit de pertenencia a un usuario o de pertenencia a un grupo. El SUID, que está ahí en mayúscula, este SUID que está en mayúscula, es el bit que indica el identificador de usuario, y el SGID, el identificador del grupo, de cómo se va a ejecutar el fichero ejecutable, etcétera, ¿vale? Más comandos importantes que hay ahí, que tienen que ver con el firewall, etcétera. Aquí vemos cómo en esta transparencia explicamos cómo afecta el bit de SUID, que es Set User ID, o el bit de SGID, que es el Set Group ID o ID, a la ejecución de un programa o de un fichero, ¿vale? De un programa ejecutable. Un fichero ejecutable es un programa, en la terminología de Linux y de Unix, ¿vale? Ahí abajo vemos la historia de por qué sucede eso así. El comando find, dejamos aquí esta transparencia que recomiendo pausar y ver con tranquilidad. El comando find tiene multitud de aplicaciones para encontrar ficheros en base a algo, en base a cualquier cosa. No solamente encontrar ficheros por su nombre, sino por su nombre, por supuesto, por su fecha, por sus permisos, algo muy interesante. Por ejemplo, una auditoría del sistema puede intentar ver qué ficheros no tienen determinados permisos o sí tienen determinados permisos, es decir, buscar ficheros que sean susceptibles de ser atacados, ficheros que no tengan protección o que sí la tengan. Todo eso es muy interesante y hay distintas herramientas y distintos scripts de auditoría que trabajan con el comando find que dejamos ahí reflejado, ¿vale? En cuanto a la seguridad a nivel de usuario, pues tenemos lo más básico, que sería cuentas de usuario, ahí a la izquierda, y grupos. Las cuentas de usuario y los grupos, ambos tienen que ser tanto mi cuenta de usuario, por ejemplo, Miguel Ángel, como el grupo, que podría ser administradores, o Udima, pues tienen que ser grupos únicos en todo el sistema Linux que estamos tratando. El identificador ID, el Unique ID, también es único, ¿de acuerdo? Y además las cuentas de usuario, ahí a la izquierda lo vemos, tienen contraseña. Y además la pertenencia de los ficheros se determina por el User ID, que es el identificador de usuario que queda grabado. Tu identificador de usuario, cuando tú creas un fichero, queda grabado como una de las características, una de las propiedades de ese fichero, con tu identificador para que se sepa que ese es tuyo, de tu grupo, etcétera, ¿vale? Entonces, la jerarquía de usuarios es normalmente, se puede dividir en estos tres niveles que vemos ahí. En la de root, el superadministrador, la de los demonios, que está en medio, y la de las cuentas de usuario ordinarias, que suelen ser las personas, los usuarios interactivos, personas monos o androides que trabajan con el ordenador, ¿vale? Suponiendo que el androide y el mono puedan trabajar con él, que seguramente en algunos casos pueda ser que sí, ¿verdad? Como dicen algunas películas de anticipación o de ciencia ficción. Perdón, root es el superusuario y a él no le aplican los permisos, ¿de acuerdo? Por mucho que tú protejas un fichero, root siempre puede acceder a él. O sea que la contraseña de root es la contraseña más importante de un sistema operativo Unix o New Linux. Quien tenga el permiso, quien tenga el acceso a la clave de root, lo puede hacer todo, absolutamente todo, por mucho que tú protejas un fichero. Tú puedes proteger un fichero y decir que nadie puede acceder a él, pero root sí puede, ¿vale? Como dice por ahí un chiste que está puesto ahí en la tercera línea, dice, puede hacerlo todo excepto lo obvio, ¿vale? O sea que puede hacer todo, absolutamente todo, borrar, crear, incluso podría borrar el sistema de archivos que está montado y empezar a borrarlo y desmontarlo. O sea que es una cosa, es un usuario muy poderoso, por eso es superusuario, ¿vale? Es la cuenta del administrador del sistema, que no tiene por qué ser el único, puede haber más usuarios administradores del sistema, pero root es único, ¿vale?
Y luego tenemos una serie de usuarios que se crean con cada servicio de red o cada servicio que ofrece el sistema operativo, para BIM, para Daemon, para LP de impresión, para News, para el FTP, para el www-data, que sería el del web server, un Apache, por ejemplo, el de la base de datos de Oracle, el de la base de datos de IBM, el del PostgreSQL, el del MySQL, el del Moodle. O sea, cada servicio que creamos en el sistema o que instalamos normalmente crea su propio usuario de tipo demonio. Se llamaban demonios porque eran programas que no son interactivos, sino que interactúan en base a llamadas que hay del sistema hacia ellos. Están siempre escuchando y cuando sucede algo se lanzan, ¿no? No se puede autenticar uno como un demonio. Ahí lo que dice de cannot y no deberían, la última línea que está puesta en azul, no se puede y no se debería loguearse, autenticarse en el sistema, identificarse como un demonio. El sistema te va a decir que no puedes. El sistema sabe qué usuarios son root y qué usuarios son demonios y qué usuarios son cuentas ordinarias por su identificador. Cada sistema operativo Unix ahí cambia un poco de unos a otros, cambia a lo mejor un poquito del Red Hat al Debian, etcétera, pero casi siempre son similares y el sistema sabe por el identificador si es del grupo de los que no se puede autenticar o de los que sí se puede autenticar. Los grupos de usuario, obviamente, como estamos acostumbrados, sirven para trabajar con recursos comunes, ficheros, impresoras, memoria, etcétera. Puede haber grupos privados que llaman a algunos sistemas, como en Red Hat. En Red Hat y Fedora existen grupos que se llaman privados, en SUSE Linux, por ejemplo, no. Pero bueno, al final son esquemas que permiten agrupar una serie de perfiles con un nombre común, ¿vale? Y luego tenemos toda la parafernalia que se esconde debajo del fichero de contraseñas, ¿vale? Para guardar toda esa información. Con ese recuadro que tenemos ahí en medio tenemos utilidades como el user add, que es equivalente al add de user, el user mod, el user del, que es como el del user, el group add, el chake, etcétera, que nos dejan modificar aspectos de los usuarios, de los grupos, de los permisos, etcétera. Y todo eso se guarda, que son esas cajitas que están ahí a la izquierda y a la derecha, en ficheros de configuración y en la base de datos, que por defecto la base de datos es un fichero plano con la contraseña a la vista, pero cifrada. Aunque esto se puede hacer mucho más sofisticado y hacer que tu sistema se identifique contra un servidor, por ejemplo, de LDAP, de OpenLDAP, contra una base de datos, contra un servidor de Active Directory de Windows, se podría incluso, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos de cómo se podría crear una cuenta de usuario, cómo se podría borrar, cómo se podría cambiar la fecha de validez de una cuenta de usuario, la pertenencia de uno a otro, etcétera, ¿vale? Y todas esas cosas que se pueden poner en el perfil de un usuario y que muchas veces tienen que ver con la seguridad o con la seguridad del grupo, se pueden poner como plantilla dentro del fichero /etc/skell. Skell de skeleton, de esqueleto que está ahí, serían los perfiles y los comandos que va a tener un usuario cuando tú lo creas. Es el esqueleto a partir del cual se crean usuarios con el comando user add. Ahí se ve, ¿vale? Si ponemos el comando ese que dice ahí, en la penúltima línea, user add -m tux25, ¿vale? Pues estaría creando el usuario tux25 a partir de lo que estaba en etc/skell, del esqueleto principal que tenemos como plantilla. Pero si tenemos una plantilla específica para unos usuarios de alta seguridad o que queremos dotar de otras propiedades, tendríamos que ponerle "-m", "-k" e indicarle la ruta de nuestro propio skell, que dice ahí my own skell, ¿vale? Otros comandos que tenemos para trabajar con grupos son esos que vemos ahí, no me entretengo, que tenemos mucha tarea. Para trabajar con contraseñas, principalmente el fichero passwd, y para generar una contraseña aleatoria, pues tenemos el mk-passwd. En el fichero /etc passwd, no confundir con el comando, doy para atrás. Este es el comando passwd que sirve para cambiar la contraseña, o la tuya o la de otros si eres root, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el fichero /etc/passwd, que tiene ese aspecto que vemos ahí, que hemos comentado también antes, que es la que tiene información de los usuarios. Esta es la base de datos por defecto de los usuarios de un sistema Unix o Linux, ¿vale? Y el etc/shadow es el fichero donde se guardan las contraseñas, como vemos ahí, con toda esa amalgama de caracteres. Eso es la contraseña cifrada. Eso que está ahí entre el $1 hasta el /2, pues desde el dólar hasta la barra,
es la contraseña que puso el usuario en cuestión, Tux1, el pingüino 1, el día que se creó su contraseña. Una cosa interesante, aparte de todo lo que pone ahí, es que el usuario root nunca puede, por este motivo, el usuario root nunca te podrá decir tu contraseña. El usuario root lo puede todo, puede hacerse pasar por ti, pero para hacerse pasar por ti, por tu usuario me refiero, no necesita saber su contraseña. El usuario root pone su Miguel Ángel y ya está trabajando como si fuera como si fuera Miguel Ángel, ¿vale? No necesitas saber tu contraseña. Entonces, el usuario root se puede meter a tu cuenta y hacer cosas con ella, arreglarla, administrarla, sin saber tu contraseña. Y si tú pierdes tu contraseña, nunca te la va a poder decir, pero sí te puede generar otra. Con este comando voy para atrás, passwd, el usuario root te puede generar otra contraseña. Con este comando, quería decir, con este otro. Con el comando passwd te puede generar tu contraseña porque él tiene permiso para generar la contraseña de cualquiera. Aunque cada uno nada más tiene permiso para generar la contraseña de él mismo, ¿vale? Bueno, así tenemos también más comandos y más ficheros donde se guarda información. El mensaje del día, que eso ya pasó un poco la historia, ¿vale? A nivel de la seguridad de usuario, podemos hablar de autenticación y de autorización. El concepto de autenticación es verificar que tú eres quien dices ser, ¿vale? Y que se puede averiguar por medio de un PIN, de un password, de otro token, de reconocimiento facial, de reconocimiento de retina, etcétera. Y lo que es la autorización, que es determinar, una vez que ya sabemos quién eres, una vez que te has autenticado, viene la parte de autorizar. Es decir, vale, tú eres Miguel Ángel, te hemos reconocido por tu PIN o por tu huella dactilar, pero ahora, ¿a qué tienes autorización? Puede ser que tú reconozcas a un usuario, pero no tenga autorización para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, lo veíamos antes, los usuarios demonios no están autorizados para hacer un login, para interactuar, para entrar interactivamente al sistema, poniendo contraseña, ¿vale? Simplemente tienen permiso para estar ejecutando un servicio, pero no puedes entrar con el usuario Apache, ni puedes entrar con el usuario FTP, porque no está permitido, no tienen autorización. Por supuesto, esas cosas se pueden cambiar, aunque no son recomendables, lo mejor es seguir los estándares. Cuanto más estándar sea el sistema, más fácil tendrás administrarlo, más fácil tendrás pedir ayuda y más herramientas estándares tendrás para poder administrarlo, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos lo que es el corazón del sistema de autenticación de Linux, que son los PAM, que son los módulos de autenticación enganchables, por así decir, que se pueden enganchar o desenganchar, ¿de acuerdo? Que se implementan mediante librerías de enlace dinámico y permiten al administrador elegir qué aplicaciones autentican a los usuarios. Esto lo desarrolló Sun Microsystem para su sistema operativo Solaris y luego posteriormente fue incorporado a los sistemas GNU Linux. Y se dice GNU Linux, y está bien dicho, GNU/Linux, porque todas estas utilidades forman parte, casi todas ellas, del proyecto GNU, www.gnu.org, mientras que Linux es nada más y nada menos que el núcleo, el kernel del sistema, que es el que se encarga de todos los dispositivos, la memoria, los dispositivos periféricos, los recursos, los ficheros, los archivos, etcétera, ¿vale? Entonces, la combinación de GNU/Linux, de las utilidades del proyecto GNU, que fundó Richard Stallman y otros, con el proyecto Linux, que fundó Linus Torvald y otros, pues son lo que forman los sistemas actuales que conocemos como GNU Linux, aunque no son los únicos. Hay otras combinaciones de Linux con otras librerías, como las de Android, o GNU con otros núcleos como JAR, etcétera, ¿vale? Pero bueno, casi todos ellos comparten esto porque han sido heredado de sistemas anteriores que han desarrollado o bien IBM, o bien Solaris, o bien HP, o bien la comunidad de GNU Linux, y se han ido compartiendo entre ellos. Las comunidades de GNU Linux y de Unix comparten muchísimas utilidades en común, casi todas a través del proyecto de software libre del GNU. Aquí vemos un poco la relación entre los ficheros y los comandos y la forma de autenticarse para cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, doy para atrás un momento. Por ejemplo, el fichero etc/passwd, donde están las contraseñas, donde están los usuarios, se utiliza para hacer el login y el FTP y a lo mejor algún otro programa. El demonio HTTP de Apache pues tiene su propia autenticación. Otro programa tendrá su propia autenticación. Y un programa muy, muy seguro, como dice aquí, pues tendrá autenticación basada en contraseña, autenticación basada en escaneo de retina, reconocimiento facial, vaya, y también reconocimiento de voz. Pues todos estos módulos son los módulos PAM, módulos que se pueden activar o desactivar para cada aplicación, ¿vale? Entonces, el fichero de configuración de PAN está en /etc/PAMD. En ese directorio
están los ficheros de configuración del PAM, que se sale un poco del ámbito de esta horita que tenemos, el hablar más en profundidad del PAM, pero aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo del etc pamd/login, ¿vale? Cómo se hace la autenticación o qué librerías se requieren para hacer autenticación basada en contraseñas y etcétera, ¿no? Todos esos ficheros que se ven ahí a la derecha de .so son librerías de enlace dinámico, ¿vale? Y ahí dice efectivamente la nota que la configuración del PAM puede ser diferente de una distribución de Linux a otra. No es lo mismo en Red Hat que en SUSE, que en Ubuntu, Debian, etcétera, ¿vale? Ubuntu y Debian sí, pero el resto no. Aquí tenéis el nombre de algunas librerías de autenticación en PAM, que se sale un poco del ámbito de esta charla, ¿vale? Los principios de la autorización. Y algo importante que es la base de toda la seguridad de los sistemas Unix y New Linux, que es los permisos de los ficheros. R, permiso de lectura, W, permiso de escritura, X, permiso de ejecución, el SUID es para decirle que un programa se ejecuta con el identificador efectivo de otro usuario, no del que lo ha creado, y el SGID efectivamente para decir que un programa se ejecuta con el grupo de identificador con el identificador del grupo de otro propietario, del propietario, ¿vale? Y luego el sticky bit, que ya veremos más adelante. Aquí se ve cómo se pueden asignar los permisos con el comando chmod y chown, chgrp, ¿vale? Lo dejo como ejemplo, que es bastante descriptivo. Y luego tenemos el comando umask, que es el que permite asignar los permisos por defecto en los nuevos ficheros, para decir que un nuevo fichero que se crea, qué permisos va a tener, ¿vale? El valor por defecto de umask lo tenemos ahí para el usuario root, es 0.22, y para el resto de usuarios es 0.02 o bien 0.22. Esto se podría cambiar en la configuración del sistema, pero puede tener consecuencias graves. Lo que sí se hace es a veces utilizar el umask para cambiar permisos concretos por defecto para nuevos ficheros, ¿vale? Aquí en esta pantalla, la podéis leer despacio pausando el vídeo, es muy interesante porque nos dicen cómo podemos crear un grupo para que nada más determinados usuarios de ese grupo puedan acceder a esos permisos, puedan acceder con sus permisos a esa carpeta o a ese grupo, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, es muy útil para configurar el Samba bajo Linux. El servidor de ficheros y de impresoras y de recursos de red Samba, como la Samba que se baila, SAMBA, abreviado a veces SMB como el servicio se llama SMB, y las camisetas que sacaron se llamaban menos Samba y más trabajar también, eso es un chiste. Pues el Samba se basa, entre otras cosas, en esto, en crear directorios con permisos específicos para determinados grupos, y ahí ves cómo utiliza el chmod con el bit de grupo, abajo del todo chmod 2770 para indicar quién es el que tiene permiso para acceder ahí, ¿vale? El acceso como root, por supuesto, es peligroso porque puede cambiar cualquier cosa sin avisar, ¿vale? Tú lo has cambiado, no te das cuenta, has borrado, desborrado para siempre, has modificado, desmodificado para siempre, no hay marcha atrás, ¿vale? Una regla, como dice ahí, sería asignar las contraseñas de root siempre diferentes en diferentes máquinas, no tener siempre la misma contraseña, porque si te entran a una máquina ya te van a entrar a todas, ¿vale? Y trabajar siempre, que ahí ese error lo he cometido yo muchas veces, trabajar siempre con tu usuario, en mi caso Miguel Ángel, ¿vale? No trabajar como root porque te puedes equivocar. Entonces, trabajar como Miguel Ángel y para algo puntual de administración, pues acceder con un sudo o acceder como root si tienes permiso, ¿vale? Y luego, por supuesto, si en un curso de seguridad o una charla sobre seguridad no decimos esto, pues nos quitan la certificación del LPIC. El acceso remoto jamás tiene que estar habilitado para root, nunca jamás. Si veis el log de un servidor, constantemente están siempre intentando acceder como root, porque todo el mundo que quiere atacar un servidor sabe que root existe. Y nada más hace falta saber su contraseña, que a lo mejor tienes que estar 1.000.000 de años intentándolo, pero si tienes suerte, a lo mejor lo adivinas al tercer segundo, ¿no? Entonces, nunca jamás habilitar el acceso remoto como root. Habilitas acceso remoto a Miguel Ángel, y Miguel Ángel, una vez que se ha metido dentro del sistema, ya, si tiene permiso, hace sudo o hace su y ejecuta comandos como root, ¿de acuerdo? Luego, si da tiempo, vemos la máquina virtual y vemos algún ejemplo. Los comandos para saber con qué usuario estoy trabajando, cuando estoy pasando de uno a otro, a lo mejor no me doy cuenta con qué usuario estoy. Whoanai, lo tenéis ahí, te dice qué usuario eres. El comando su te permite ser superusuario u otro, si tienes permiso. Whoanai, ya lo hemos dicho, ¿ves? Ahí está el ejemplo.
Juanai, soy el Tux1, el pingüino 1. Hago su, meto la contraseña, porque Tux1 en este caso está autorizado, por ejemplo, a ser superusuario, y a continuación dice Juanai y ya ve que es root, ¿de acuerdo? El comando sudo es similar, pero permite ejecutar un comando específico o un conjunto de comandos durante un tiempo como si fueras otro usuario, típicamente como si fueras el superusuario root. Entonces, para esto tienes que estar autorizado. Ahí veis el fichero importantísimo, /etc /sudoers, es decir, los que pueden hacer sudo. Ese fichero, este es el /etc /sudoers, es el que permite indicar qué usuarios del sistema tienen permitido hacer sudo, ejecutar comandos como superusuario, ¿de acuerdo? Incluso le puedes poner alias, y le puedes hacer por grupos, se puede hacer muy sofisticado, ¿vale? Y luego tenéis el acceso como chroot, que es, digamos, delimitar un trocito del sistema para que ahí se haga pasar por el sistema completo. Reasignar la raíz del sistema de archivos, ¿vale? El sistema de archivos de Linux no lo hemos comentado porque no pertenece a este tema, es jerárquico, tiene una serie de directorios siempre permanentes y se puede acotar o hacer como que un subsistema del sistema de archivos es tu sistema principal, también para acotar la seguridad, para restringir a un usuario, en vez de que vea todo el sistema, aunque no pueda acceder a él, va a poder verlo desde fuera, para que no lo vea, para restringirle más el chroot, es lo que se llama a veces la jaula chroot, ¿vale? chroot jail o jail, si lo buscáis en internet. Luego otro tema importante de la seguridad son los registros de seguridad y auditoría. Para poder llevar la auditoría del sistema hay que saber dónde están los ficheros de log, de registro. Por defecto, si no se ha cambiado, en cualquier sistema, New Linux y Solaris y Unix está en /log. /log message, mensajes del sistema. /log secure, los login fallidos. /log Apache 2, los del servidor web Apache. Y así sucesivamente, ¿vale? Aquí hemos ejecutado algunos comandos y los hemos pegado aquí en la pantalla para decir where is syslog. El comando where is sirve para encontrar la ruta de los ficheros ejecutables y de configuración de cualquier programa del sistema. Si tú dices where is syslog o where is Apache 2 o where is VSFTPD, puedes encontrar ese paquete que se ha instalado con el servidor web o el FTP, etcétera, o en este caso el sistema de registro, el syslog, puedes encontrar dónde está instalado, dónde está su programa del manual. Esto de man3 es el programa del manual que sirve para ver la sintaxis, etcétera. Es simplemente para encontrar dónde está el syslog, ¿vale? Comandos útiles ya los hemos dicho antes, el Juanai, que es para saber quién soy, el W dice que usuarios están logueados o están en el sistema, el who también dice quiénes están, pero de otra forma, ¿vale? Comandos adicionales, el ID, el ID, que es similar al Juanai, que te dice quién eres, pero además te dice toda esta información. El ID es muy interesante porque te dice información de a qué grupos perteneces, etcétera, ¿vale? El last log, los últimos login de los usuarios, etcétera, ¿vale? Paso rápido porque hay mucho más que hablar. El tema del SSH. El SSH significa Secure Shell, la shell segura. Hay implementaciones incluso para Windows, como el PuTTY, el famoso programa PuTTY que tenéis que descargar de esa página web que está abajo y no de otra. Es un programa para Windows que emula o simula muy bien el SSH de los Unix y los Linux, ¿vale? El SSH es la shell segura, es el símbolo del sistema, por así decir, el terminal de comandos cifrado. Cifrado, que quiere decir que todo va encriptado o cifrado en un sentido y en otro. Se crea un certificado en el servidor, se comparte con el cliente y a partir de ese momento todo lo que se transmite va cifrado. Entonces nadie que interceptara esas comunicaciones de esos comandos que tú envías por la shell podría descifrarlos fácilmente. Te digo que imposible no es que te lo descifren, pero es muy muy difícil y al final no merece la pena, porque si va a tardar 1.000.000 de años en descubrirlo, o aunque nada más sean 2 años en descubrirlo con mucha potencia de cálculo distribuido, por ejemplo, pues a lo mejor tú cambias la contraseña cada 2 meses o cada 2 semanas y ya pues, la probabilidad de que te den con ella pues es mucho más reducida, casi imposible, ¿de acuerdo? Eso que veis ahí en la sintaxis del comando SSH, que no tiene por qué estar instalado, a lo mejor es un paquete que hay que instalar, el comando SSH, igual que el servicio SSH, ¿vale? Ahí veis cómo se puede conectar a un equipo remoto que tenga levantado el servicio de SSH.
Y una utilidad, dos utilidades muy interesantes que tienen que ver con la seguridad también, con el SSH, son el comando SCP y RCP. SCP de Secure Copy, copia segura, y RCP de Remote Copy, de copia remota. Ambas pueden trabajar cifradas. Ambas sirven para copiar ficheros de un equipo a otro por medio de ese sistema de Secure Shell, SSH, y por tanto de forma cifrada. Esto se utiliza mucho para copias de seguridad, por ejemplo, el comando SCP y RCP se utiliza mucho para copias de seguridad en un software de backup de copias de seguridad que se llama Bacula, como Drácula pero con BA. En vez de DRA, B de Barcelona, A. Bacula es un sistema de copias de seguridad para Linux y Unix que utiliza Shell seguro, utiliza SSH, ¿vale? El demonio Shell lo tenéis ahí, que funciona por el puerto 22. Esa es su fichero de configuración para cuando hay que arrancarlo. El etc barra SSH, SSHD de demonio _config, no confundir, ¿vale? SSHD-config es el fichero de configuración del servidor SSH, que es diferente de otro fichero similar que tenemos cada usuario en nuestro perfil para saber a dónde nos conectamos con SSH, ¿vale? Ahí estarían los hostkey públicos, es decir, la clave pública con la que tú te conectas, porque este cifrado es simétrico, se basa en un cifrado en dos direcciones, ¿vale? Una clave se conoce, la otra no. Y aquí tenéis un poco de resumen de qué va el SSH, que no me puedo entretener en ello, aunque es muy interesante. Por ejemplo, también tienes posibilidad de decirle a qué ficheros te puedes conectar y a qué ficheros no, en base a su certificado, a la firma, a la huella que deja su certificado, te puedes conectar o no, pues eso lo determina el fichero .rhost, punto porque está oculto, hay que verlo con ls-la, ¿vale? Aquí tenéis cómo se generaría la clave en un servidor, la clave para empezar a cifrar mensajes para SSH con la utilidad SSH-keygen. Ese es un comando, es una utilidad disponible en todos los sistemas GNU Linux, que es una utilidad del GNU, por eso es GNU Linux, insisto, que nos permite generar una clave que luego se va a utilizar para cifrar esa comunicación de forma segura. Y ahí tenéis, por ejemplo, en el home de cada usuario, abajo del todo, esto que está en negrita, en el home de cada usuario tenemos las claves ya firmadas de los servidores a los que tenemos permiso para conectarnos, ¿vale? Tenéis ahí más algoritmos que se pueden utilizar para hacer el cifrado, ¿vale? Y aquí he tenido puesto, gracias por su atención, porque aquí terminábamos, pero no vamos a terminar, porque antes de eso quería pasar a la máquina virtual, un momentito, que vamos a dejar de compartir, y vamos a compartir otra cosa. No se me ve entero, ahora sí se me ve. Hola. Un momento que vamos a compartir otra máquina, que sería esta. Esto es un sistema operativo Linux Mint. Esto es una máquina virtual con un sistema operativo Linux Mint. Para que se sepa lo que es, voy a pinchar aquí en Linux Mint, que está basado en Ubuntu, que a su vez está basado en Debian, que es una de las dos ramas principales de las distribuciones de GNU Linux, las de Red Hat y las de Debian. Recomiendo vivamente Ubuntu 15, que además se puede instalar también en equipos como los portátiles Acer, que ya no admiten otra cosa que no sea Windows, pero con Ubuntu 15 puedes saltarte esa restricción y conseguir instalar, yo lo acabo de hacer la semana pasada, saltarte la restricción IEFI de los portátiles que vienen protegidos en la BIOS para que nada más puedan instalarse con Windows, ¿vale? Pues Linux Mint, Ubuntu 15, Linux Mint versión 17, etcétera, Ubuntu 15 y, por ejemplo, Nopis, esta distribución Nopix, que está en la página web de Noper, esta distribución Nopix, esta es buenísima para detectar todo tipo de periféricos, dispositivos, redes inalámbricas, o sea, antenas inalámbricas, antenas wifi, antenas enganchables, o sea, este DVD o CD o pendrive de Nopix
hay que llevarlo siempre encima y cuando algo no funcione, arrancas con Notebase y te dice exactamente qué hardware hay, cómo se detecta y te lo monta automáticamente. Esta distribución de Linux desde hace muchísimos años no me ha fallado nunca en detectar cualquier tipo de dispositivo. Eso no tiene nada que ver con la seguridad, era nada más un comentario que me apetecía haceros, igual que el de Linux Mint, ¿vale? Entonces, alguna cosa de las que hemos hablado las tenemos por aquí. Abro un terminal y si me voy a barra etc, aquí tenemos el fichero passwd, que es el fichero donde están, como veis, esto es lo más básico, los usuarios, ¿veis? El usuario Nagios de un sistema de monitorización, el usuario, Postfix del correo, el usuario Tomcat 7 del servidor Apache Tomcat, y este es un usuario mío, que yo creé, el primer usuario, digamos, real para una persona, tiene el UID identificador 1000. El resto, aunque está debajo porque se ha creado después, tiene el 115, el 116, el 117, este tenía el 112, el de impresión tenía el 111, ¿vale? El del audio tenía el 110, el servicio de audio tiene el 110, ¿vale? El servicio de reconocimiento de voz tiene el 108, el servicio que reconoce los USB tiene el 103, todos esos son demonios, el de los juegos tiene el 5, ¿vale? El de impresión, otro de impresión, el LP, tiene el 7. Todos esos que están por debajo del 1000, muy por debajo, son los que son demonios. El primer demonio, el Daemon, tiene el 1 y el root siempre es el 0. El UID de root siempre es el 0. Veis que el root dice con qué terminal, con qué bus, con qué concha, que dicen los libros traducidos en México, con qué shell, que es la concha, entra al sistema. Esto que yo estoy viendo, esto negro, es el shell, el terminal. Entro con el más conocido, que también utiliza Solaris, que es el /bin/bash, pero podría utilizar otro. Pero fijaos, todos los demonios, ninguno permite utilizar ningún login del sistema. No login, no login, no login, no login, menos mi usuario real, este de aquí abajo, admin user, que también tiene el bin/bash o podría tener otro, ¿vale? Aquí dentro de bin tenemos distintos shell. Tenemos el dash, el bash y tenemos otro, el rsc, habrá varios, ¿vale? El rbash que también salió antes, ¿vale? Bueno, pues como son menos cuarto y no sé si hay preguntas, voy a dejar de compartir esta aplicación, que no sé si está compartiendo, por cierto, yo creo que sí, ¿no? Sí, Miguel Ángel, se está compartiendo, pero nos está comentando una de las personas que nos está viendo que la previsualización se veía en pequeñito, lo que estabas mostrando ahora. Vaya, lo siento. Bueno, pues entonces, si tenemos alguna otra pregunta. Pues ahora mismo no tenemos ninguna pregunta, pero me gustaría animar a los asistentes a que te realizaran preguntas y que aprovecharan la oportunidad de preguntar a un profesional sobre este tema y aprovechar el curso. De todas formas, mientras, me gustaría darte las gracias, Miguel Ángel, por tu presentación, por tu curso de verano. Y bueno, recordar a los asistentes que hasta finales de julio la UDIMA seguirá impartiendo más cursos de verano a los que se pueden seguir apuntando y que este curso estará disponible para verlo de nuevo a partir de mañana. No sé si quieres comentar algo más, Miguel Ángel. Estaba peleándome con la aplicación para intentar poner la transparencia con mi dirección. Un momentito, a ver si lo consigo. Compartir pantalla. Y quería poner la aplicación. Ay, la he perdido, un momentito. Quería poner la transparencia, pero no consigo ponerla. Un segundo, a ver si doy con ella. Mientras se nos despedimos o no, quería por fin aquí en un clic, a ver si me dejan. Ahora sí. Creo que ahora en vez de mi cara se ve la dirección de contacto, ¿verdad? Bueno, si alguien... Sí, pero se ve en modo visualización del PowerPoint, por si quieres compartirlo a pantalla completa para que se vea mejor, Miguel Ángel. A ver si me deja compartir la pantalla completa, que es lo que creía que había hecho, pero...
es más difícil a veces el PowerPoint que el New Linux. A ver un momento. Abre el PowerPoint y dale F5, Miguel Ángel. Sí, eso es lo que hice antes, pero entonces no veía. A ver, le doy a F5, me voy al final. ¿Veis algo ahora? No, creo que no le has dado a compartir pantalla. Que si intento conmutar. ¿Ahora se ve? No, no se ve, pero bueno, si no, coméntalo de voz el correo electrónico y ya está. Voy a hacer el último intento. Ahora sí que debería verse, ¿verdad? ¿Se ve ahora ya por fin? Sí, ahora se ve perfecto, Miguel Ángel. Bueno, ha quedado un poquito claro la dirección de correo, que la he puesto en azulito claro. La tenéis ahí, majimenez@accesscampus.com, y también tenéis los contactos, todos los contactos de la UDIMA en Google+, en Facebook, en LinkedIn, etcétera. Y os animamos a que nos contactéis, bien para temas a proponer para nuevas conferencias de verano, dudas sobre esta, material que necesitéis. De todo esto que hemos hablado hay multitud de material libre y legal en Internet, porque casi todos los sistemas New Linux son libres y tienen la documentación a disposición, y me podéis escribir por correo, contactarnos en la UDIMA, o incluso matricularos en alguna asignatura o en alguno de los títulos propios que tiene la UDIMA en colaboración con accesscampus.com. En fin, a vuestra disposición, y encantado de haberos podido dar un poquito de idea del tema de la seguridad, que queda muchísimo por hablar. Por supuesto, nada más que de cifrado, habría otras 40 o 50 horas para hablar cosas nuevas sobre el cifrado de datos y los certificados digitales, etcétera. Así que os animo a que nos contéis qué más os gustaría que impartiéramos y que comentáramos. Y un saludo de Miguel Ángel Jiménez y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel.